Gálatas, capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 7, donde la palabra de Dios dice así. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores, hasta la fecha fijada por su padre. Así que también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Pueden tomar asiento. Ok. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó en ese momento que yo estuve viendo el teléfono? 2 minutos. 50 segundos. 1 minuto. Ustedes ven cómo el tiempo es diferente para cada uno de nosotros. Según mi teléfono, fueron 30 segundos en el momento en que yo apreté el time watch. 30 segundos. Para algunos de ustedes pareció una eternidad, ¿verdad? Y ¿qué le habrá pasado al pastor ahora en medio de todo esto? Para algunos de ustedes pasó muy rápido. El tiempo es una dimensión en la que nosotros vivimos, al igual que el espacio. Y el tiempo puede ser algo diferente para cada uno de nosotros. Se le atribuye a William Shakespeare el famoso poema que dice más o menos así: el tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen. El tiempo es extremadamente largo para aquellos que sufren. El tiempo es sumamente corto para los que gozan, pero para los que aman, el tiempo no existe. Muy romántico Shakespeare, ¿verdad? Otra versión dice: para aquellos que aman, el tiempo es eterno. Y si bien nosotros estamos dominados, por así decirlo, por este asunto del tiempo, que es tan interesante, de que lo que pasó hace 1 minuto ya pasó y no hay nada que podamos hacer, y en 1 o 2 horas cada uno de nosotros va a estar en diferentes lugares. Con la ayuda de Dios estaremos todavía vivos en este planeta. No tenemos control del mismo, solamente podemos vivir el presente. Pero el Dios eterno, Yahweh, Elohim, Adonai, Hashem, cualquiera que sea el nombre con el cual nosotros lo llamemos, que sea uno de los nombres que aparecen en la Biblia, Él es el Dios del tiempo. Él es un Dios que creó lo que nosotros conocemos como la dimensión del tiempo. Y como me gusta a mí siempre decir, Dios no vive ni en el pasado ni en el futuro. Dios vive en un eterno presente. Y es Él el que ha controlado a través de la historia eso que nosotros llamamos tiempo. Por eso el pasaje que hemos escogido para el mensaje de hoy, en Gálatas capítulo 4, el versículo clave es el 4, donde dice: cuando se cumplió el tiempo de Dios. When the time comes, cuando llegó el plazo, cuando se cumplió el plazo, cuando llegó el día. Y los que celebramos la Navidad, muchos de ustedes están contando los días. ¿Saben cuántos días faltan para Navidad? ¿Lo saben? 17 días. Muy bien, hermana. Entonces la hermana lo estaba contando. Ella está esperando ese momento en que va a llegar la celebración de la Navidad. Para unos
falta mucho. Para otros falta muy poco tiempo porque no han podido comprar todo lo que tienen que comprar o preparar en la casa, las cosas que tienen que preparar. Un minuto puede parecer una eternidad para aquellos que están esperando. Un minuto puede parecer algo extremadamente corto para aquellos que gozan, como dijo Shakespeare. Para cada uno de nosotros el tiempo puede representar algo diferente. Pero Dios hace todas las cosas en el tiempo preciso. Dios ha llegado a nosotros en el momento en que Él dijo que iba a llegar, no un minuto más, no un minuto más tarde. Dios cumplió, y eso nos va a llevar a nosotros al punto número 1 del mensaje de hoy. La promesa de Dios se cumplió a su tiempo correcto. Y por supuesto, la primera pregunta que usted va a hacer cuando oye esta declaración es: ¿de qué promesa estamos hablando? Bueno, sucede que en el Antiguo Testamento hubo un incidente cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, y todos ustedes están familiarizados con la historia. Cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el jardín del Edén, Adán y Eva pecan contra Dios, comiendo el fruto prohibido. Y en medio de esa conversación, en Génesis capítulo 3, Dios le dice a la serpiente: tú le vas a herir en el calcañán, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. La primera declaración en el Antiguo Testamento de que Dios enviaría una solución al problema que se había presentado en el jardín del Edén y que había afectado a toda la humanidad. Dios vio cómo Satanás trató de deshacer, cómo Satanás trató de impedir que el propósito maravilloso de Dios de crear un pueblo y a un ser humano, a un hombre y a una mujer perfectos y cumplir el propósito que Él tenía para con ellos, parecía haber sido estropeado por Satanás. Pero desde ese mismo día, el capítulo 3 de Génesis, Dios hace una promesa de que una respuesta, una solución para el problema del pecado iba a ser enviado. Es interesantísimo cuando uno lee el Antiguo Testamento la cantidad de detalles específicos que Dios da de cómo, cuándo y dónde llegaría el cumplimiento de esa promesa que usted y yo sabemos se llama Jesucristo. Dios dijo en aquella ocasión que el Mesías vendría de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando nosotros llegamos al libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, y encontramos en Mateo capítulo 1 la genealogía de Jesús, usted rápidamente se da cuenta que Dios va a cumplir al pie de la letra su promesa, enseñando que tanto de parte de María como de parte de José, que era el padrastro de Jesús, el linaje de aquel que nació en Belén hace unos 2000 años puede ser llevado directamente al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aún más, la profecía en Isaías capítulo 9, empezando en el versículo 6 en adelante, va a decir: porque nos ha nacido un niño. Estamos hablando de miles de años antes de que Cristo naciera. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía será sobre su hombro, y se le dará este nombre: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz, y su paz no tendrá fin. Gobernará el trono de David. Recuerden que la promesa decía que Jesucristo vendría del linaje de David, y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dios va a decir que el Mesías vendría de Isaac, de Jacob y de de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que también sería el heredero del trono de David, quien fungiría como uno de los principales reyes de Israel. Cuando uno llega a Lucas capítulo 1,
se va a dar cuenta que la promesa otra vez es cumplida al pie de la letra cuando la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1, 31 al 33, el ángel le habla a María, le dice: tú vas a quedar embarazada, de ti saldrá un hombre que llamarán el Altísimo de Dios. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, porque su reino no tendrá fin. En el tiempo preciso, cuando en el calendario de Dios, el tiempo, las circunstancias, los personajes y los lugares que Dios había escogido se conjugaron para cumplirse una promesa que Dios le había hecho a la humanidad, de que un día Él proveería la solución para todos nuestros problemas en el nombre de Jesucristo, en la persona de Cristo, particularmente la solución para el problema de nuestros pecados. Dios llegó en el momento específico, en el tiempo específico, en el lugar específico, en la ciudad específica, con los personajes específicos. Y la enseñanza número 1 que nosotros podemos obtener de toda esta historia, toda esta narrativa que envuelve la promesa y el nacimiento de Jesús, es que cuando Dios cumple algo, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios promete y llega en el momento preciso, no en el momento en que nosotros queremos que llegue, tal vez no en el momento o en la manera en que nosotros nos hubiera gustado, pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios, este niño nació. No solamente nació para que nosotros tuviéramos la oportunidad de, al final, en diciembre, tener la celebración de Christmas, ¿verdad? Mucha gente cree o no entiende que Jesucristo no vino para establecer la celebración de Christmas, de Navidad. Incluso ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, usted sabe muy bien, que Jesús ni siquiera nació en diciembre. 25 de diciembre, como la celebración del nacimiento de Jesús, fue adoptado del mundo pagano. Los paganos celebraban el 25 de diciembre como el nacimiento del Dios Sol. Y cuando los cristianos tomaron el poder, por así decirlo, en Roma, después de Constantino, que comenzaron a cambiar todas las prácticas paganas, en vez de eliminar la celebración del Dios Sol el 25 de diciembre, decidieron cambiarle el nombre y le pusieron 25 de diciembre, nacimiento de Jesús, cuando todos los expertos saben que Jesús probablemente nació o al final de la primavera o al principio del verano. Eso no importa, ¿verdad? Nosotros celebramos la Navidad con todo gusto y con toda alegría y ponemos los arbolitos y todas esas cosas que no necesariamente tienen tradición cristiana. Lo hacemos porque estamos reconociendo que en Navidad se cumplió la promesa que Dios había hecho. No solamente Dios había dado instrucciones específicas de cuál era el linaje, la familia desde la cual vendría el Mesías. Él incluso dijo la ciudad donde iba a nacer, en Belén. Incluso dijo que él nacería de una mujer virgen que no se habría casado todavía. Dio profecías específicas acerca de cuál iba a ser su papel aquí en la tierra e incluso la manera en que el Mesías habría de morir para poder llevar a cabo el propósito final de Dios, que era la salvación de cada uno de nosotros. Cuando Pablo le habla a los Gálatas en este pasaje y les dice: ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo, ustedes que no eran herederos, ahora son herederos. La razón por la que ustedes pueden celebrar, la razón por la que nosotros hoy podemos estar aquí y gozarnos y tener compañerismo y esperar en las promesas de Dios es porque Dios en su tiempo cumplió la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento. Y yo creo que puedo decir con autoridad que muchos de ustedes que están sentados ahí pueden levantar la mano y dar testimonio de que Dios ha cumplido alguna promesa en su vida.
¿Será que yo veo alguna mano que se levanta y dice, Dios ha cumplido una promesa en mi vida? Yo estaba sin trabajo y oré y Dios me dio trabajo. Yo tenía un problema en la familia y oré y Dios me lo solucionó. Yo estaba enfermo y busqué de Dios y Dios me salvó. Yo estaba perdido y busqué de Dios. Usted no buscó de Dios, fue Dios que lo buscó primero. Pero usted lo encontró y Dios te dio sentido a tu vida y Dios te dio libertad. Y Dios se apareció en tu vida en el momento oportuno, en la circunstancia oportuna, y Dios cumplió de alguna manera su promesa en ti. Y yo quiero decirle a aquellos que están esperando un milagro, porque la serie se llama Un Milagro en la Navidad, todavía Dios va a hacer milagros en esta Navidad, porque para algunos de ustedes la situación tal vez está un poco oscura, está un poco difícil, así como estaba en los tiempos anteriores al nacimiento de Jesús, pero Dios se va a aparecer en tu vida como se apareció en Belén un día para darnos esperanza. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es seguir creyendo, seguir confiando, porque si Dios cumplió su promesa en el Antiguo Testamento, la cumplirá también en el presente. En segundo lugar, no solamente la promesa se cumplió, porque repito, Jesús no nació por nacer, para que tuviéramos una bonita celebración, para que tuviéramos una bella historia, porque qué linda es la historia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? La Virgen, el camino a Belén, el pesebre, que se pinta muy bonita, pero aquella noche para María no fue nada fácil. Las mujeres que han estado embarazadas saben de qué estoy hablando. Aquello debió ser una noche terrible para María. No había lugar donde naciera el niño y todo eso. Pero nos gusta la historia de los reyes magos que vienen después, ¿verdad? Y traen los regalos y todo lo que tiene que ver. Pero la razón por la que Jesús nació no fue otra vez solamente para que tuviéramos una bonita historia. La palabra de Dios dice en Lucas 2, 18 a 14, que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar las ovejas, y sucedió que se le apareció un ángel del Señor, y la gloria de Dios, la gloria del Señor y su luz los envolvió. Y el ángel les dijo, y esto es lo importante de la historia: no tengan miedo. Otra vez, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa declaración de parte de Dios? Porque ¿quién no se paniquearía si se le aparece un ángel de repente? No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. I have good news for you. Que serán de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Que hoy les ha nacido en la ciudad de David no solamente un niño, no solamente fue un milagro que de una virgen naciera una criatura, un Salvador que es Cristo el Señor. Y les da entonces instrucciones a los pastores de cómo y dónde debían encontrar al niño. Lo importante de este pasaje y en otros pasajes que hay en la Biblia paralelos es que cuando se cumple la promesa del nacimiento de Jesús, nace en ese momento la salvación. Juan el Bautista va a llamar a Jesús el día que lo ve caminando en el Jordán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan en su libro de Apocalipsis va también a llamar el Cordero de Dios a Jesús cuando relata lo que pasará en el futuro. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús en medio de su ministerio y Jesús pronuncia aquellas palabras de Juan 3:16 maravillosas: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no vino solamente para marcar una fecha en el calendario. Jesucristo vino para traer salvación a aquellos que lo aceptan. Porque Dios no quería que nadie se perdiera. Todavía Dios no quiere que tú ni nadie se pierda. Por eso nació Jesús. Después, cuando Jesús, o antes mejor dicho, cuando Jesús es presentado en el templo, que estaba Simeón allí esperando, él levanta los ojos al cielo y dice: oh Señor, estoy parafraseando lo que dijo Simeón, ya me puedo ir tranquilo. Ya yo puedo dejar este mundo, porque han visto mis ojos tu salvación. Y eso también aparece en las páginas de las Sagradas Escrituras. Porque el camino o la distancia entre el pesebre de Belén
Y la cruz en Jerusalén fue relativamente para Jesús una distancia corta. Porque como lo dice el título del drama que vamos a ver el 22 de diciembre, porque usted viene, ¿verdad?, para ver el drama. Dice, Jesús nació para salvarte. Para eso Él vino. Como muchos han dicho, Él nació para morir. A diferencia de ti y de mí, que nosotros nacemos y morimos y no hay propósito en ese contexto, Jesucristo vino con el propósito de nacer de una manera milagrosa y morir de una manera extraordinaria y única, para que todo aquel que ponga su esperanza en Él reciba salvación y vida eterna. Hay un predicador, Ben Felsner, que predicó un mensaje parecido a otros que han usado la misma temática. Y yo quisiera repetir algunas de las cosas que él dice en su mensaje acerca de quién y de dónde viene Jesús. Y en el Antiguo Testamento él predica un mensaje llamado Emmanuel, que como ustedes saben significa Dios con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. Él, Jesucristo, es el Cordero Pascual que nosotros encontramos en el libro de Éxodo. Jesucristo es la ofrenda sacrificial que nosotros vemos en el libro de Levítico cuando se instituye el sacrificio en el templo. Jesucristo es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerdan cuando las serpientes picaban a las personas? Y se levantó una serpiente de bronce para que todo el que mirara a la serpiente fuera salvo. Jesucristo es esa serpiente de bronce levantada, que todo el que la mira se salva, porque una mirada de fe, dice la canción, es lo que puede salvar al pecador. Jesucristo en el libro de Números es nuestra ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio donde las personas que habían cometido un crimen o tenían algún problema legal iban y se refugiaban allí y nadie los podía tocar. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio, a donde nosotros vamos y nos refugiamos y el poder del pecado no nos toca, porque en Él estamos seguros. Jesucristo es la gloria del templo de Dios que aparece en el libro de Reyes. Jesucristo es la esperanza que aparece en el libro de Job. Jesucristo es la brillante estrella de la mañana y el Dios altísimo que aparece en el libro de Salmos. También Él es el pastor de las ovejas que aparece en el Salmo 23. Jesucristo, según el libro de Proverbios, es la sabiduría de Dios. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como aparece escrito en el libro de Cantar de los Cantares. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, aquel que incrementa su gobierno y cuyo principado nunca tendrá fin, de acuerdo a Isaías. Jesucristo es la gloria revelada por Dios en el libro de Isaías. Él es el creador de un cielo nuevo y de una tierra nueva, como lo promete Isaías. Aquel que va a traer vida a los huesos secos y que pondrá un espíritu viviente en los huesos secos que aparecen en el libro de Ezequiel. Él es el fuego refinador, se dice refiner fire, aquel que purifica nuestras vidas para que seamos perfectos. Él es el sol de justicia que resplandecerá. Jesucristo es el único remedio para las enfermedades de nuestra vida. Él es el puente que conecta a un hombre pecador con un Dios santo. Él es la única esperanza que nosotros tenemos para encontrar descanso para nuestras almas. Él es la consolación de nuestras penas. Él es el que sana nuestras dolencias y Él es la única razón por la cual nosotros existimos y estamos en este lugar, para reconocer que Él es nuestra única esperanza. Y todo eso era Dios mostrando en el Antiguo Testamento que Cristo estaría de alguna manera presente en el plan de Dios. Y cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el momento, el nacimiento se produjo, la esperanza y la promesa de Dios se materializó en lo que parecía algo insignificante, un niño recién nacido en Belén, pero que crecería,
se convertiría en un gran hombre, un gran profeta, en la manifestación visible de Dios, y un día subiría a la cruz del Calvario para derramar su sangre y perdonar tus pecados y los míos, porque la promesa incluía la solución para la salvación. Y finalmente, esta promesa de Dios se va a cumplir el día que Jesús nace. Pues ya dijimos, la promesa fue hecha, la salvación fue provista, pero nada de esto hubiera sido posible si Jesús no llega a nacer, a encarnarse en el niño, en el vientre de María, y materializarse para poder ser visto y tocado por todos nosotros. Fíjense que en los ejemplos del Antiguo Testamento que hemos dado, donde se puede ver claramente la manifestación de la presencia de Jesús, todas estas cosas que aparecían en el Antiguo Testamento, los teólogos la llaman teofanías. Una teofanía es una manifestación visible de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento, pero no necesariamente material o palpable. O sea, Dios no andaba jangueando con la gente en el Antiguo Testamento, abrazándose y tomándose de las manos, pero en el Nuevo Testamento Dios se va a acercar a nosotros en la persona palpable, tocable, en la figura de Jesucristo. Por eso su nombre iba a ser Emmanuel, porque Dios va a estar en medio nuestro. Dios iba a caminar con nosotros, Dios iba a hablar con nosotros, Dios se iba a manifestar de una manera especial. Pero ponga atención, Satanás, el Señor lo reprenda, que desde el principio en el jardín del Edén trató de estropear los planes de Dios, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él iba a tratar de impedir a toda costa que este plan maravilloso de Dios se cumpliera. Y dice la Biblia que en el mismo jardín del Edén, cuando Satanás trata de estropear el plan de Dios y Dios le dice, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, Satanás sabía que era de la herencia de Adán y Eva, de donde vendría el Salvador. ¿Qué quiso él hacer? Corromper al hombre todavía aún más, y se mete, por así decirlo, en la vida de Caín para que asesinara a Abel, y de esta manera eliminar lo que podía parecer, ¿verdad?, el vehículo a través del cual Dios cumpliría su promesa. Pero Dios levantaría una nueva generación de hombres y mujeres después en la persona de Noé, porque realmente Satanás en cierta forma cumplió en parte su plan, porque prácticamente arruinó a toda la humanidad. Si ustedes leen el Antiguo Testamento con cuidado, antes de Noé, la Biblia dice que Dios miró y dijo, aquí no hay ninguno que sirva. ¿Se acuerdan? Aquí no hay nadie bueno. O sea, Dios no podía levantar al Mesías, al Salvador del mundo, del medio de una generación corrompida. Pero Dios se encarga de rescatar de ese gran grupo de personas a una persona llamada Noé, que él y su familia van a ser rescatados en un arca, que otra vez el arca va a ser una representación de Jesucristo. Porque así como el arca salvó a Noé y a su familia, Jesucristo nos salva a ti y a mí cuando nosotros entramos en él. Y dice la Biblia que después de ahí, cuando Satanás se dio cuenta que aquello no funcionó, plan B, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de arruinar el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ustedes recuerdan que él hizo varias cosas. Una de ellas fue tratar de quitar de en medio a Sara, la esposa de Abraham, y después trató de hacer lo mismo con sus descendientes, pero el plan no funcionó. Entonces Satanás trató de atacar al pueblo escogido de Dios, porque en Abraham Dios va a escoger al pueblo de Israel, y de allí viene la promesa de que el linaje de Abraham y de David más tarde vendría el Mesías. Por lo tanto, Satanás se encargó de mandar enemigos para que destruyeran o trataran de destruir a Israel. Los filisteos y muchos otros trataron de erradicar del mapa a los judíos, pero no lo lograron, porque Dios levantó paladines, hombres y mujeres que salieron a la defensa del pueblo. Y Satanás mandaba a un gigante como Goliat, y Dios mandaba
a un pequeño pastor como David, pero Dios siempre salía ganando. Porque Dios siempre va a ganar al final del día. Y Satanás después va a tratar de sacar a David del medio, usando a Saúl para tratar de matarlo, porque él sabía que si David moría, en cierta forma se eliminaba el vínculo que habría de traer al Mesías al mundo, porque el Mesías vendría del linaje de David, pero no se salió con la suya. Al final fue Saúl el que terminó muriendo y David llegó a convertirse en rey de Israel. Y todavía, si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar una historia que Satanás trató de destruir todos los descendientes de David, y casi lo logra Satanás. Pero Dios rescató a uno de los príncipes de una manera milagrosa para que el linaje no se rompiera. Y cuando llegó el momento, la promesa de Dios se cumplió. Pero todavía nace Jesús, todavía se materializa el plan extraordinario de Dios de una manera milagrosa a través de una virgen que es anunciada por ángeles, que es anunciada a los pastores de aquella región. Y todavía, a pesar de que no había lugar en el hotel donde fueron a buscar posada, Dios provee un lugar rústico para que el Mesías nazca. Y finalmente María se lleva al niño a su casa y Satanás dice: no me voy a dar por vencido, y todavía manda a Herodes a matar a todos los niños de aquella época, buscando de esa manera destruir el plan de Dios, porque si Jesucristo moría siendo un niño, no iba a poder subir un día al Calvario y tú y yo hubiéramos estado perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no permitió que eso sucediera. Salvó de manera milagrosa al niño, el cual crecería, sería bautizado, predicaría el evangelio y un día derramaría su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser beneficiados de esa maravillosa promesa de que la salvación nos alcanzaría un día. Y gloria a Dios porque Jesús nació. Y gloria a Dios porque Dios lo protegió. Y fíjense, y con esto termino, cuando Jesús nace, dice la Biblia, que los primeros que reciben la noticia del nacimiento de Jesús, ¿quiénes fueron? Los pastores, gente humilde, gente insignificante. Los periódicos y el internet no fueron a promover el nacimiento de Jesús en las cortes, ni en el palacio, ni en Wall Street, ni en los lugares importantes de la época. A gente marginada, gente prácticamente rechazada por la sociedad. Lo que nos dice a ti y a mí que el nacimiento de Jesús es buena noticia aún para la más común de las personas. No importa de qué país tú eres, no importa de qué nacionalidad tú eres, no importa cuál es tu estatus social, económico, no importa el nivel de educación, la noticia y el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Jesús es también para ti. La Biblia dice que cuando Jesús nació no se anunció a los líderes religiosos de la época, no se le anunció a aquellos que controlaban el culto, lo que significa que tú no tienes que ser una persona religiosa, tú no tienes que haber nacido en un hogar religioso para poder tener acceso a la promesa y al cumplimiento de la misma en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Dios le dio el mensaje del nacimiento de Jesús a un grupo de hombres que vivían en Oriente, ¿se acuerdan? The Wise Men. No sabemos quiénes eran ni cuántos eran. Sabemos que era un grupo de hombres intelectuales que vivían en el Oriente, que vieron la estrella y decidieron ir y buscar a aquel que habría de nacer rey de los judíos. Y lo que los expertos entienden es que estos hombres ni eran religiosos, o sea, no eran personas que adoraban al Dios verdadero, eran paganos, eran probablemente idólatras que adoraban las estrellas, lo que se conoce como astrología. Pero a pesar de que eran personas con un background negativo, a pesar de que eran personas que no eran los más religiosos, los más adecuados, la Biblia dice que a ellos se les fue dado el privilegio de ver al recién nacido. Lo que quiere decir que no importa cuál ha sido tu pasado, no importa en cuántos líos espirituales tú te hayas metido, no importa si alguna vez tú practicaste brujería, ojalá que no haya sido así, no importa si una vez tú estuviste envuelta en un centro espiritista, si tú le das la oportunidad a Dios,
tú también puedes ver al recién nacido en Belén y hacerte tú en tu propia vida de la promesa que Dios hizo, y Dios te va a liberar de todo aquel pasado que tú viviste, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. También dice la Escritura que cuando Dios permitió que Cristo fuera presentado en el templo a los 8 días, habían 2 personajes allí, Simeón y Ana, a quienes Dios les permitió el privilegio de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa. Personas que no eran de la corte, de la realeza, ni de los grupos poderosos económicos de aquella región. Gente común y corriente que tuvo el privilegio de saber que en su tiempo, en su momento, en el calendario de Dios, la promesa se había cumplido. Hay un famoso himno de Navidad que se llama Al mundo paz nació Jesús. ¿Lo conocen? Por ahí me gusta porque en inglés no dice peace to the world, dice joy to the world, right? El título en inglés original es gozo al mundo gozo, no al mundo paz. Yo les traigo buenas noticias, le dijo el ángel a los pastores, que serán de gran gozo. El himno al que acabo de mencionar dice gozo, gozo inexplicable, gozo que es para todas las personas, gozo que nosotros podemos experimentar hoy, mañana y siempre, porque un día en Belén, en un humilde establo, de parte del vientre de una virgen, las promesas que están claramente establecidas en el Antiguo Testamento y descritas, se cumplieron. Y si Dios fue fiel cumpliendo lo que hizo en el pasado, Él va también a cumplir lo que falta en el futuro. Va a cumplir su promesa para la humanidad con la segunda venida de Jesucristo. Va a cumplir su propósito con esta iglesia. Pero también Dios es lo suficientemente fiel para cumplir ese milagro que tú estás esperando en tu vida. Esa petición que tú tienes en tu corazón. Si tú sigues confiando y esperando, tal vez no en el tiempo tuyo, tal vez no de la manera en que tú crees que va a venir, pero en el tiempo de Dios, el milagro de su promesa se va a cumplir. Y lo decimos en nombre del Señor. No porque nosotros podemos hacer nada, pero porque Dios es fiel y Dios es poderoso. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, te damos gracias, oh soberano Dios, porque hoy celebramos nosotros y todo este mes el nacimiento de Jesucristo, el cumplimiento de tu promesa, el milagro en su tiempo. Qué bueno, Dios, que tú eres el que controla todas las cosas, incluyendo el tiempo y el espacio. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra que ha sido predicada llegue a nuestros corazones, y tú, oh Dios, al salir de este lugar, nos recuerdes todos los días de nuestra vida que tú nunca llegas tarde, que tú siempre llegas en el momento preciso, y que nosotros hacemos bien en esperar y esperar hasta que tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Bendice, oh Dios, ahora este tiempo donde recogemos los diezmos y las ofrendas, para que también en nuestra fidelidad nosotros demostremos el agradecimiento que tenemos por lo que tú haces a diario por nosotros. Y al dar nuestros diezmos y ofrendas, nosotros también estamos diciendo que confiamos en que tú seguirás proveyendo mañana para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Qué nacionalidad tú eres? No importa cuál es tu estatus social, económico, no importa el nivel de educación, la noticia y el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Jesús es también para ti.
La Biblia dice que cuando Jesús nació no se anunció a los líderes religiosos de la época. No se le anunció a aquellos que controlaban el culto. Lo que significa que tú no tienes que ser una persona religiosa. Tú no tienes que haber nacido en un hogar religioso para poder tener acceso a la promesa y al cumplimiento de la misma en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Dios le dio el mensaje del nacimiento de Jesús a un grupo de hombres que vivían en Oriente. ¿Se acuerdan? The Wise Men. No sabemos quiénes eran ni cuántos eran. Sabemos que era un grupo de hombres intelectuales que vivían en el Oriente, que vieron la estrella y decidieron ir y buscar a aquel que habría de nacer rey de los judíos. Y lo que los expertos entienden es que estos hombres ni eran religiosos, o sea, no eran personas que adoraban al Dios verdadero, eran paganos, eran probablemente idólatras que adoraban las estrellas, lo que se conoce como astrología. Pero a pesar de que eran personas con un background negativo, a pesar de que eran personas que no eran los más religiosos, los más adecuados, la Biblia dice que a ellos se les fue dado el privilegio de ver al recién nacido. Lo que quiere decir que no importa cuál ha sido tu pasado, no importa en cuántos líos espirituales tú te hayas metido, no importa si alguna vez tú practicaste brujería, ojalá que no haya sido así, no importa si una vez tú estuviste envuelta en un centro espiritista, si tú le das la oportunidad a Dios, tú también puedes ver al recién nacido en Belén y hacerte tú en tu propia vida de la promesa que Dios hizo, y Dios te va a liberar de todo aquel pasado que tú viviste, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. También dice la Escritura que cuando Dios permitió que Cristo fuera presentado en el templo a los 8 días, habían 2 personajes allí, Simeón y Ana, a quienes Dios les permitió el privilegio de ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa. Personas que no eran de la corte, de la realeza, ni de los grupos poderosos económicos de aquella región. Gente común y corriente que tuvo el privilegio de saber que en su tiempo, en su momento, en el calendario de Dios, la promesa se había cumplido. Hay un famoso himno de Navidad que se llama Al mundo paz nació Jesús. ¿Lo conocen? Por ahí me gusta porque en inglés no dice peace to the world, dice joy to the world, right? El título en inglés original es gozo al mundo gozo, no al mundo paz. Yo les traigo buenas noticias, le dijo el ángel a los pastores, que serán de gran gozo. El himno al que acabo de mencionar dice gozo, gozo inexplicable, gozo que es para todas las personas, gozo que nosotros podemos experimentar hoy, mañana y siempre, porque un día en Belén, en un humilde establo, de parte del vientre de una virgen, las promesas que están claramente establecidas en el Antiguo Testamento, descritas, se cumplieron. Y si Dios fue fiel cumpliendo lo que hizo en el pasado, Él va también a cumplir lo que falta en el futuro. Va a cumplir su promesa para la humanidad con la segunda venida de Jesucristo. Va a cumplir su propósito con esta iglesia. Pero también Dios es lo suficientemente fiel para cumplir ese milagro que tú estás esperando en tu vida. Esa petición que tú tienes en tu corazón. Si tú sigues confiando y esperando, tal vez no en el tiempo tuyo, tal vez no de la manera en que tú crees que va a venir, pero en el tiempo de Dios, el milagro de su promesa se va a cumplir. Y lo decimos en nombre del Señor. No porque nosotros podemos hacer nada, pero porque Dios es fiel y Dios es poderoso. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, te damos gracias, oh soberano Dios, porque
Hoy celebramos nosotros y todo este mes el nacimiento de Jesucristo, el cumplimiento de tu promesa, el milagro en su tiempo. Qué bueno, Dios, que tú eres el que controla todas las cosas, incluyendo el tiempo y el espacio. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra que ha sido predicada llegue a nuestros corazones y tú, oh Dios, al salir de este lugar, nos recuerdes todos los días de nuestra vida que tú nunca llegas tarde, que tú siempre llegas en el momento preciso y que nosotros hacemos bien en esperar y esperar hasta que tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Bendice, oh Dios, ahora este tiempo donde recogemos los diezmos y las ofrendas, para que también en nuestra fidelidad nosotros demostremos el agradecimiento que tenemos por lo que tú haces a diario por nosotros. Y al dar nuestros diezmos y ofrendas, nosotros también estamos diciendo que confiamos en que tú seguirás proveyendo mañana para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.